Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Qué alegría nuevamente poder llegar hasta sus vidas, hasta sus hogares a través de este podcast. Hoy tenemos el privilegio grande de tener a un joven que es un adorador, un joven que viene de un proceso difícil en la vida, pero ha podido ver la mano de Dios y ha podido experimentar al Dios sanador. Y es un privilegio tener ahora a Jonathan Hernández. Bienvenido. Nosotros de cariño te decimos Johnny, y quiero darte la bienvenida a este tiempo hermoso en el cual podemos compartir un poquito acerca de tu historia. Yo sé que la mayoría de personas que están locales aquí en Mobile y que son parte de nuestra iglesia te conocen, pero yo quisiera primeramente que me dijeras quién eres tú, de qué nacionalidad eres, si puedes hablar un poquito más de tu vida personal para que aquellos que no son de Comunidad Cristiana Ever te puedan conocer. Amén. Dios los bendiga a todos y muchas gracias, pastor, por la oportunidad. Es de gran bendición para mi vida. Como usted lo dice, muchos me conocen como Johnny, pero mi nombre es Jonathan Hernández y yo soy de El Salvador, de San Salvador. Wow. Sí, yo crecí en San Salvador en un lugar que se llama Residencial Altavista. Altavista. Uh-huh. ¿Casado, soltero? Casado, tengo 3 hijos, tres hermosos niños que son para mi vida y para la vida de mi esposa una gran bendición. Wow, sí. Qué lindo, porque eres del Salvador, yo soy del Salvador, y yo conozco exactamente el área de la cual tú vienes. Yo soy de un departamento que yo sé que tú también conoces, de Sonsonate, pero básicamente mi juventud me crié en San Salvador, también en la capital. Estudié también en una universidad en la capital, y al igual que tú, también mi persona, tuve que emigrar del Salvador. Y yo quisiera que nos pudieras hablar un poquito antes de entrar ya y tocar el tema de tu testimonio y cómo fue el llamado que Dios te hizo a ser ese adorador que Dios quiere usar. Pero quisiera que hablaras un poquito cómo fue esa experiencia, cuáles fueron las razones por las cuales saliste de El Salvador, cómo fue la guianza que tuviste para venir y terminar en Estados Unidos, porque hoy hay una diáspora y una comunidad salvadoreña grande en Europa, en España, en Canadá, y aquí en Estados Unidos y en otras naciones también. Pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo Dios te guió para salir de nuestro país y venir a esta nación? Sí, bueno, yo, mi background es que vengo de una familia que yo crecí sin un papá. Entonces yo tengo una tía que llegaba de Estados Unidos a visitar a El Salvador. Wow. Y yo desde pequeño, cuando ella llegaba con mis primos, yo me llevaba muy bien con ella, con mis primos. Y cuando yo miraba que ellos se iban, yo me quedaba muy triste. Y yo siempre le decía a ella, yo un día quiero estar en Estados Unidos. Siempre fue mi sueño estar en Estados Unidos. De hecho, yo vengo de una familia que éramos católicos, entre comillas, pero en realidad solo mi abuela y yo éramos los que íbamos a la iglesia. Wow. Ajá, entonces... ¿Tú ya eras cristiano? ¿Ya habías conocido del Señor en El Salvador? No. Oh, no. Yo iba a la iglesia católica desde pequeño con mi abuela. A veces yo me iba solito, ya cuando tenía unos 10, 11 años, yo agarraba el bus y me iba para la iglesia. Y empecé a meterme en el grupo de los niños, de los jóvenes. Wow. Empecé a hacer el catequismo por medio de mi abuela, que me metían todo. Entonces, cuando yo un día ya estaba un poco más grande y yo le decía al cura, ¿cómo puedo hacer para pedirle a Dios algo? Entonces él me empezó a decir que yo podía ayunar. Empecé a aprender acerca de eso un poco. Y yo ayunaba a mi manera, a la manera que me habían enseñado. Y yo siempre ponía en mi ayuno el querer estar en Estados Unidos. Wow. Era mi sueño. Yo desde pequeño cantaba. Mi familia no es una familia, como muchos dicen, que no nací en cuna cristiana. Claro. Fue una familia que era mucho de fiesta, bailes, todo eso.
y yo era un niño muy, muy antisocial. Wow. Yo llegaba a mi familia de visitas y yo me iba para mi cuarto, salía a saludar y me iba para mi cuarto. E incluso en el pasaje donde nosotros vivíamos, porque así se les llama allá los pasajes. Exacto. Entonces, allá los niños salían a jugar y yo prefería estar en mi cuarto escuchando música, cantando, dibujando, viendo la televisión. No me socializaba mucho con los niños. Entonces, yo en esa parte era un poco tímido, se le puede decir. Pero era más que todo que me gustaba mucho estar solo. Wow. Y cuando un día, ya a los 16, 17 años, yo le pedí a mi papá que yo me quería salir de El Salvador, porque las cosas en El Salvador se pusieron muy duros con eso de las maras. Ese es el punto que quería tocar. Uh-huh. Porque tú, si yo no me recuerdo, tú vivías cerca de, o no sé si en Ilopango, o un lugar ahí que sea en Ilopango. Aquellos que son de El Salvador sabrán exactamente cómo esa área en el tiempo después de la guerra civil, en el año de los 80, y después que esto eferveció, lo de las pandillas. Yo me crié también en ese contexto. Nosotros como jóvenes estamos bien expuestos, mucha presión de grupos pandilleros a que fueras parte de ellos, si no habían amenazas. Entonces, yo sé un poquito, hoy que mencionas esto de las pandillas, ¿cómo era manejar ese ambiente en una colonia o un barrio donde estaba infestado básicamente por las pandillas? Sí, fue muy duro y de hecho por eso fue que yo me animé a decirle, a estar puchando, a estar diciéndole a mi papá, ayúdame. Porque a mí casi no me hacían mucho caso porque yo en esos tiempos me gustaba andar mucho en patineta. Era de los que se le llamaban los skaters. Exacto. Entonces, pero también iba para la iglesia. Entonces ellos sabían que yo caminaba con una Biblia para ir a la iglesia, que andaba con mi patineta, que no era un muchacho que andaba en malos pasos. Entonces ellos me respetaban en ese modo. En ese tiempo eran un poquito respetuosos todavía. Pero sí, había una área en donde ellos me decían, la Mara 18, al llegar a la iglesia, estaban cerca de ellos y siempre me decían, oye, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes? Y ya cuando se enteraron que yo tenía cerca de 16, 17 años, era la edad en donde ellos querían que yo me metiera a las maras. Y ellos me decían, ya dentro de poquito te queremos adentro de las maras. Y yo siempre decía que no. Yo nunca quise pertenecer a eso. Aunque yo no era de una familia cristiana, de una familia que buscara de Dios, pero yo sabía que eso no me iba a llevar a nada bueno. Sí, no, yo creo que definitivamente, yo siempre digo que todo aquel joven que ha sido marcado con un propósito, el propósito te guarda, el propósito te cubre. La misericordia de Dios ha sido tan grande en tu vida y en la mía, porque yo tengo muchos amigos de mi infancia que hoy no están aquí, perdieron la vida, porque era tanto la maldad que se había metido en nuestro país. Pero qué lindo como Dios, a pesar de que a tu corta edad y a tu juventud hubo tanta influencia, como Dios te guardó tu corazón, guardó tu vida, porque definitivamente Dios tenía propósitos grandes en ti. Yo soy un testigo de poder ver cómo Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. Por ejemplo, Moisés, a su corta edad, el enemigo también lo quería destruir, pero Dios lo guardó porque tenía un plan grande en la vida de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo, a su corta edad también, tuvo que huir, también estuvo en el exilio en Egipto. Su madre lo tenía que guardar, pero sobre todo Dios cuidando a nuestro Señor Jesucristo porque tenía planes grandes en la vida de Él. Y yo puedo ver también la protección de Dios en tu vida, porque Él había depositado en ti un propósito grande de ser un adorador. Tú eres parte de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Ever, eres parte de los ministros de adoración de la iglesia, y quisiera que entráramos ya un poquito a ese tema porque el tiempo apremia aquí en este lugar. Pero ¿cómo fue ese llamado que Dios te hizo? ¿Dónde inició? ¿Cómo inició? Dios, ¿de qué manera Dios te habló? ¿Cómo le escuchaste para ser ese adorador que hoy Dios está levantando? Sí, bueno, empieza cuando yo salí de El Salvador.
Yo tengo muchos amigos que, así como usted dice, han muerto por causa de las maras. Y yo le cuento a mis niños, le cuento a mi esposa, que yo estoy seguro de que si Dios no hubiera tenido un propósito en mi vida, yo estaría muerto. Wow. Porque yo no tuviera la bendición de tener a mis hijos, ni de haber conocido a mi esposa. Porque yo estaba marcado para morir. Dios me libró de la muerte muchas veces. Había una ocasión, pastor, y para contarle que estábamos con mis amigos y a mí me estaban golpeando. Wow. En ese momento porque querían que yo me metiera a la MS. Me empujaron, me quitaron mi patineta y ellos aventaron una bomba que le llaman Molotov. No sé si usted acuerda de esas. Sí, son caseras. La bomba explotó básicamente como a unos cuantos pasos de mí. Y yo solo escuché el ruido, vi la explosión y yo no sé cómo, de qué manera, todos salieron corriendo. Pero a algunos de ellos les alcanzó los vidrios, las cosas que tienen esas bombas y salieron lastimados. A mí no me pasó nada. Pero yo sé que fue la mano de Dios cubriéndome desde ese momento, porque Dios ya tenía un propósito para mi vida, aunque en ese momento yo no lo entendía así. Pero cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, como le dije, era un sueño para mí el estar aquí. Yo le di gracias a Dios cuando yo pisé Estados Unidos. Gloria a Dios. Pero ese sueño se me convirtió en pesadilla al llegar a una familia, a un lugar en donde la persona que se suponía que tenía que cuidarme no me cuidó. ¿A qué edad llegaste? Llegué a los 17 años. Sí, 17 años. Aquí vine a cumplir mis 17 años. ¿O llegaste de 16? 16. Wow. Ajá, entonces yo pasé un tiempo muy duro en el que tuve que convivir con personas que yo no conocía, personas que pues básicamente me trataron mal. Fue muy duro para mí al principio, me sentí muy solo al ver que pues yo convivía con mi familia, mi hermana, mi mamá, mis tías, mi abuela. Yo crecí con puras mujeres. Wow. Al llegar a un lugar en donde yo estaba básicamente solo, sin el cuidado de nadie, más que de Dios. En ese momento yo no lo sentía así, pero en el lugar donde yo llegué encontré la soledad, la tristeza, me sentía muy triste, muy solo, pero ahí yo pude ver la mano de Dios. Qué lindo. En ese lugar, pues, Dios obra de maneras que muchas veces nosotros no entendemos. Era una familia cristiana, pero yo los miraba como que estaban en la iglesia, pero no conocían a Dios. Wow. Al contrario, me trataban mal a las demás gentes. Entonces, así Dios se movió en mi vida de una forma dura. Y yo sé que así Dios ha tratado conmigo desde los principios, que me ha costado mucho, me costó mucho. Wow. Pero yo sé que era para un propósito. Ahora yo lo entiendo así. Claro, qué lindo, porque yo quiero hablarle a aquellas personas que nos están viendo, quizás madres que hoy tienen hijos, jóvenes quizás que están pasando por momentos difíciles en la vida. Si el Señor lo hizo con Johnny, Dios lo puede hacer con ustedes. Amén. Dios lo puede hacer con tus hijos. Si el Señor guardó a Johnny de influencias negativas de pandillas, de estar cerca de una explosión que quizás le pudo haber quitado la vida, de estar cerca de tantas influencias negativas en un país con un trasfondo de guerra civil, si Dios lo guió a través de un camino para llegar a Estados Unidos, viniendo solo, a la edad de 16 años, Dios también lo puede hacer contigo. Hoy, madre que nos está viendo, no pierdas la esperanza, porque Dios siempre guarda a aquellos que han sido llamados con un propósito eterno. Sí. Yo quiero preguntarte, ¿cómo empezó específicamente, cómo descubriste ese llamado de ser un adorador? Bueno, a la iglesia en donde yo estaba asistiendo en ese momento, yo entraba y ya he compartido el testimonio aquí, en mi rebeldía, en mis ganas de rebelarme, en que yo no estaba a favor de ir a la iglesia. Yo entraba a la iglesia, pastor, no sé si usted se acuerda en aquellos tiempos habían los Walkmans, los CD players que se ponían uno acá, y antes los audífonos no eran los AirPods, esa cosita que ahora apenas y se ven si uno los tiene puestos. No, antes yo entraba con mis audífonos grandotes a la iglesia escuchando música secular, mundana, porque yo estaba muy atrapado por la música. Wow. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegaba y no, yo no quería. Yo me salía a medio servicio para afuera. Y en ese momento,
yo empecé a hacerme de amigos que en vez de llevarme por los caminos del mal, me daban un consejo, me ayudaban. Entonces, un día yo me acuerdo, me quité los audífonos y yo miraba la alabanza. Y Dios me atrapó por medio de la alabanza. Dios me enamoró por medio de la alabanza. Dios me cautivó mi corazón de una forma que mis ojos se me abrieron. Y desde ese momento yo me enamoré. En ese tiempo me gustaba la batería. Entonces empecé a tocar la batería, empecé a practicar y ahí empecé. Yo me sentía seguro porque, como le dije, yo era una persona muy insegura. Wow. Me escondía detrás de todos los tambores, detrás de los platillos, y yo dije, aquí nadie me mira, estaba en una caja. Entonces yo ahí empecé, me enamoré de la alabanza, pero yo sentía que algo todavía estaba mal. No me estaba entregando a Dios de la manera que Él quería que yo me entregara a Él. Entonces un día hubieron llamados para bautizos y yo dije, empezaron a dar clases acerca del bautismo y yo dije, ok, sí, lo voy a hacer. Pero también yo tenía dentro de mí que yo estaba atado a la música secular. Wow. No podía dejarlo. Y yo dije, el día que yo me entregue a Dios, a la alabanza, yo quiero hacerlo de una forma que yo suelte toda cadena de opresión, porque son demonios que nos tienen atado y muchas veces no los vemos. La música es algo que el enemigo dice que en el cielo era básicamente el líder de la alabanza, quien promovía la alabanza. Y él aquí en la tierra, él ha querido cegar a muchas personas por medio de la música secular, que muchas veces, si lo vemos, no tiene chiste la letra. No tiene ningún mensaje que nos llene. Wow. Entonces yo en ese momento yo le oré a Dios. Y déjeme decirle que desde ese momento yo decidí entregarme a Dios y borrar de mi cabeza, borrar todo la influencia de música secular. Bueno, ahora vamos a entrar en contenido. ¿Sabes por qué? Porque vamos alineados, el Espíritu no se equivoca. Sí. Hoy mismo yo estaba leyendo acerca de esto, de la mayoría de adoradores, de artistas, entre comillas, cristianos, de músicos que son artistas cristianos, que son grandes en lo público, pero con una moral colapsando en lo privado. Artistas cristianos o adoradores que cantan de santidad, pero que en los secretos están esclavizados a pecados ocultos. Sí. Y qué lindo lo que tú estás hablando hoy, porque yo creo que la iglesia carece ahora, dentro de este contexto, de adoradores que se levanten verdaderamente en espíritu y en verdad. De hecho, tú sabes lo que Juan capítulo 4:23 dice, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí. Y qué difícil, porque si Él anda buscando es porque hay escasez. Y ¿sabes lo que yo pensaba ahora en este verso y lo que el Señor me habló? Yo quiero que pienses, porque me vas a hablar un poquito de esto, que pudiésemos poner todos los artistas cristianos en esta vida haciendo las cosas con la mayor excelencia, pero aún así no se pudieran comparar a la adoración que el Señor recibe ahí en su reino, con millares de ángeles que le adoran. Esos ángeles puros. Y ahí es donde yo voy al hecho que Él busca adoradores, no porque Él carece de alguien que le adore. Si en el cielo hay millones de ángeles, no porque el ego de Dios se va a engrandecer porque alguien le adore. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Padre en esta tierra busca músicos, artistas cristianos, cantantes que le adoren en espíritu y en verdad? Y yo toco esto porque yo he visto tu testimonio y yo veo que tú eres un joven que está haciendo las cosas bien, que quiere agradar a Dios. Y quisiera que si puedes hablar un poquito de eso. ¿Qué tú piensas cuando la Biblia dice? Porque en realidad Dios no necesita levantar su ego cuando yo le alabo. Porque muchas veces estamos equivocados, creemos que la adoración es para nosotros, la adoración es para Dios. Amén. Pero ¿por qué Él dice que tiene que andar buscando adoradores? Sí, hace tiempos yo di una clase, de hecho, en un grupo de adoración, que yo le puse adoradores o artistas. Porque ahora los adoradores de hoy en día están más enfocados en el like, en los followers, los seguidores. Entonces,
Y se nos olvida que el centro de todo lo que nosotros como adoradores, como cantantes cristianos, es entregarle a Dios toda la gloria, Amén. toda la alabanza, Así porque es. todo es de Él y para Él. Y es triste, como dice la palabra, que Él anda en búsqueda de adoradores. Qué tremendo, De adoradores que le adoren a Él en espíritu Porque y en hay verdad. escasez, ¿Sí? hermano Johnny. Hay escasez, ¿me entiendes? Y yo siempre veo cómo Dios selecciona, por ejemplo, el rey David, aquel dulce cantor de Israel. Él también fue buscado de todo el pueblo, de todos sus hermanos. Él lo escogió. El Padre escogió a David. Escogió porque vio que tenía ese corazón. Yo creo que Él anda buscando adoradores porque Él anda buscando a alguien en quien pueda confiar, Sí, amén. para entregarle su gloria, su autoridad, su poder, y que puede ese adorador hacer que el poder, que el reino, el cielo descienda a esta tierra, porque ese uno de los propósitos más grandes es que nosotros podamos traer el reino de Dios a esta tierra. Sí. Pero tristemente hoy carecemos de adoradores que Sí. tengan integridad. Ujú. Sí, y yo cada vez que me voy a subir a la alabanza, a la iglesia, aquí a nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Ever, y donde quiera que yo me pare para cantarle a Dios, yo siempre digo, quiero ser yo menos para que Él sea más. Gloria a Dios. Quiero yo quitarme para que Él sea el centro. No quiero que me miren a mí, sino que le miren a Él a través de mí. Gloria. Y mi enfoque, yo le digo a mi esposa, le digo a mis niños, cada que yo me subo ahí, me subo temblando. Me subo con unos nervios porque no es fácil. Pero Dios es quien nos da las fuerzas. Él es quien quita el temor de nosotros y por medio de su Santo mi alma Espíritu. alaba la gloria Y cuando de Dios. yo me subo ahí, yo siento que algo que no soy yo. Yo muchas veces me he subido con carencias en mi voz, en mi garganta, y yo siento como el Espíritu Santo se mueve de una forma que a veces yo le pregunto a mi esposa, ¿y cómo me escuchaste? No, ¿estabas bien? Pero yo sé que es Dios poniendo su gracia, su mano poderosa en cada uno de nosotros, cuando nosotros Wow. le adoramos a Él de corazón. Amén, hermano. Y yo creo que, mira, tenemos tanto de qué hablar. Dios ya te ha dado producciones, estás haciendo las cosas bien, con excelencia. Yo creo que vamos a tener que hacer unos 2 o 3 podcasts contigo. Vamos a tener que continuar con esto. Porque hay algo que yo quiero compartirte y compartírselo a todos aquellos que nos ven, que hoy están en un ministerio, que son evangelistas, que son adoradores, solistas, músicos, que son pastores. Y lo que yo quiero entregarte es esto: el lugar secreto determinará siempre tu influencia en público. Amén. El tiempo que tú pasas con Dios en lo secreto es lo que determina tu poder también en público. Y tristemente hoy carecemos también de adoradores, Sí. de gente que ha sido llamada al ministerio, que no cultivan ese tiempo en lo secreto con nuestro Dios. Y ahí es donde está la victoria del Sí, adorador. porque es triste, pastor, ahora ver adoradores en el ministerio de la alabanza que muchas veces nos subimos sin siquiera haber orado, sin siquiera haber tenido un tiempo de devocional, sin prepararse. A mí me encanta prepararme. Cada alabanza que nosotros vamos a tocar los domingos o los miércoles tiene que ministrarme a mí primero para yo poder entregarle a la iglesia. Wow, Y eso es algo que yo le digo siempre a los demás. claro, es que así tiene que ser. Ujú. Así tiene que ser, ¿me entiendes? Sí. Que el Señor, yo también, tú sabes, yo predico la palabra y antes de predicar, la palabra me confronta, Sí. la palabra me habla. Y qué lindo, porque hoy yo creo que esto va a ser de mucha bendición a ministerios, a pastores, lo que estamos hablando hoy en este tiempo, porque yo soy pastor y yo sé las batallas que tenemos con músicos, con solistas, Sí. con adoradores, porque no solamente carecen de integridad, no tienen vida privada de intimidad, ni tienen un lugar secreto donde ellos intimidan con el Señor. No tienen, hermano Johnny, una comunidad de fe. No tienen un lugar donde congregarse. Y no solamente eso, no tienen una autoridad, no rinden cuentas a nadie, pero como cantan lindo, como tienen muchas habilidades, como son buenos músicos, los invitan, les abren puertas, aun cuando no tienen un testimonio, pero se les da una plataforma para que ministren
la adoración o la alabanza o tengan el canto especial. Y es triste. Yo creo que debemos de volver a esos fundamentos, a hombres y mujeres que Dios está levantando, pero con el corazón también como el de David. Tú hablabas de los likes. Hoy, ¿qué pasa? Hay muchos adoradores con una vida centrada en ellos mismos, que les gusta estar en público, que la gente los afirme, que les den un like, porque eso llena su ego, eso llena un vacío que está dentro. Pero el Señor anda en busca de adoradores verdaderamente donde Él pueda depositar su gloria, su autoridad, para que podamos manifestarla en un tiempo de mucha oscuridad. Sí, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener las redes sociales llenas de likes, llenas de followers, de seguidores, si el enfoque está en eso? Si Dios no se agrada de mi adoración, de mi alabanza, ¿de qué me sirve ganarme al mundo y perder a Cristo? Wow. No me sirve de nada. Amén. Entonces, mi primera alabanza, que se llama La muerte, Él venció, esa alabanza yo la escribí hace muchos años. Nuevamente dime el tema de la alabanza. La muerte, Él venció. Él venció. Yo tuve el privilegio de escuchar esta alabanza. He visto tu video en YouTube. De hecho, si alguien aún no lo ha visto, yo les pido, les recomiendo que vayan a las redes sociales, al canal de YouTube del hermano está Jonathan Hernández, y busque ese video que va a bendecir tu vida. La muerte, Él venció. Habla un poquito de esa alabanza. Sí, esa alabanza la escribí en el 2016 y escribí parte de esa alabanza. Y mi enfoque en ese tiempo, yo estaba en un tiempo en el que quería decirle al mundo que yo estaba enamorado de Dios. Y esa alabanza me recuerda del poder de Dios, wow, de que Él venció a la muerte, de que Él no está como Mahoma, sigue en la tumba de Mahoma, como dice la canción. Buda sigue ahí, sus huesos ahí están, pero nuestro Cristo, el que venció en la cruz, el que pagó por nuestros pecados, aleluya, por amor, Él venció a la muerte y al tercer día, dice la palabra, que resucitó. Y yo dije, yo tengo que escribir algo que Dios me puso en el corazón en ese momento. Lo escribí en una nota de mi teléfono y ahí la mantuve guardado por muchos años. Pero hubo un proceso en mi vida en el que dije, yo no puedo estar callado, yo tengo que sacar esto. Y Dios me regaló el final, el coro de esta alabanza, como compartí en la iglesia hace unos días. El coro de esta alabanza Dios me la regaló en el tiempo de que hicimos un drama junto a los Hombres Ever. Hicimos un drama en el que yo hice el papel de Jesús, en el que me bajaron de la cruz, me llevaron a la tumba y ahí me dejaron. En ese momento, pastor, puede ser un drama, puede verse como un drama simple, pero ahí Dios me tocó de una forma que yo estaba llorando, yo estaba quebrantado, yo sentía un calor en mi cuerpo y una melodía y una letra en mi cabeza que Dios me regaló. Entonces, en ese momento yo puse junto todo. Yo al terminar el drama me fui para atrás llorando todavía. Empecé a escribir y dije, este es el coro, este es el final. Lo puse todo junto. ¿Cuál es el coro? ¿Pudieras o cantarlo o recitarlo? Dice, al tercer día la luz brilló, el cielo entero lo proclamó, la roca se movió, la vida triunfó. Y dice, esa parte, no sé si se acuerdan, yo era Jesús. Sí. Yo moví la roca. Exacto. Yo moví la roca. En ese momento que moví la roca y escuché el sonido, dice la palabra que cuando Jesús todavía estaba en la tumba, que un ángel descendió y hubo un terremoto. Usted sabe más que nadie como salvadoreño, ahí en El Salvador se le llama el Valle de las Hamacas por una razón, porque hay terremotos todo el tiempo. Antes del terremoto se escucha un zumbido, un sonido tan fuerte que empieza Entonces yo me empecé a imaginar en mi cabeza ese sonido que retumbe en nuestro interior, así como en ese momento dice que los guardias que estaban afuera del sepulcro, dice que ellos huyeron y cayeron desmayados. Porque fue tan fuerte el impacto, y así ese impacto es el impacto que yo quiero que Dios cause en nuestras vidas al escuchar esta alabanza. Gloria a Dios. Porque el mensaje de la cruz muchas veces lo dejamos ahí olvidado. Se nos olvida que Dios
es el amor eterno. Amén. Él nos ama de tal manera, dice su palabra, que Él venció a la muerte. Imagínate, que Él pagó por nosotros. Si Él venció la muerte, Él puede vencer toda depresión. Amén. Él puede vencer todo desánimo. Él puede vencer toda enfermedad. Él puede vencer toda tristeza, toda esclavitud. Él puede vencer todo espíritu de suicidio que posiblemente anda detrás para querer matar el propósito que está dentro de nosotros. Y el tiempo avanzado, vamos a tener que hacer un segundo podcast contigo, pero si Él venció la muerte, venció la enfermedad también. Amén. Porque tú eres un joven que básicamente lo habían diagnosticado. Yo quiero que un minuto, brevemente así, porque el tiempo apremia, básicamente había sido diagnosticado con un cáncer. Y cómo Dios te sanó de ese proceso difícil de enfermedad. Sí, yo fui al doctor una vez, tenía mucho dolor en mi garganta, estaba sangrando, cada que yo iba al baño, y es un testimonio un poquito largo, pero a través de ese proceso fue que yo vi la mano de Dios. Yo había escuchado de un Dios que sana. Gloria Yo había a Dios. escuchado, es más, he sido testigo de cómo Dios ha sanado a mi hermana, a mis dos hermanas. Tu hermana también, que está en un proceso, Sí. ha estado en un proceso difícil de cáncer, pero ahí se ha Ella desde estado- pequeña ha tenido problemas en el corazón y yo vi cómo Dios la sanó. Le dijeron los doctores, no ibas a pasar de los 5 años. Wow. Después le dijeron, no se supone que hayas cumplido 15 años. Después le dijeron, no se supone que hayas tenido hijos, porque ella tenía un cuadro que le dijeron que no iba a poder Gloria tener a hijos, Dios. y tiene 2 hermosos niños. Bendito sea Dios. Entonces, mi hermana Melanie aquí en Estados Unidos tuvo leucemia, es un cáncer en la sangre. Yo vi a esa niña, de ver una niña sana, a ver una niña deteriorada en la cama, perdió todo su cabello, y yo vi como Dios la sanó. A mi esposa le dijeron que no íbamos a poder tener hijos, y tenemos 3 hermosos nenes. Bendito sea Dios. Yo he sido testigo del milagro de la sanidad de Dios, Mi del alma poder de te Dios, pero no es lo mismo escucharlo a ser testigo ocular, a sentirlo y experimentarlo en tu vida. Cuando yo pasé por ese proceso, estaba muy preocupado. Yo pensé que ya no iba a poder más, porque mi cuerpo, mis fuerzas, cada vez me iba sintiendo diferentes síntomas. Qué lindo. Entonces fui al doctor, me dijeron, todo apunta a un cáncer. Wow. De hecho, cuando fui con mi garganta también me dijeron cáncer de tiroides. Al momento de escuchar la palabra cáncer, uno se imagina muerte. Se quiebra, se Se devasta quiebra uno. humanamente hablando. Pero en ese momento yo empecé a clamarle a Dios, le conté a mi esposa, empezamos a orar. Y Dios se movió de una forma, pastor, que cambió mi vida. Cambió mi vida. Entonces, en ese momento que Dios me sanó en un campamento que se llamaba Caminando en el Desierto. Wow, gloria. Mi nueva alabanza que va a salir en unos días se llama No Pudiste. En esa alabanza menciono el campamento. Yo me encontraba en esos momentos, en esos días, caminando en mi desierto. Porque de lo mal que me sentía, yo decidí comprar un seguro de vida. Por si en algún dado caso algo me pasaba, pues yo dejaba a mi esposa y a mis niños cubiertos. Apenas habíamos agarrado una casa. Yo dije, ¿qué va a pasar con todo esto? Entonces entró en mí ese temor. Pero yo confié en Dios, y en ese tiempo escuchamos de un campamento en Comunidad Cristiana Ever Gloria a Dios. que se llamaba Caminando en el Desierto. Mi esposa me dijo, tú tienes que ir. Y yo no iba a venir. Yo ya había dicho que no. El mero día mi esposa ya casi me tenía hecha las maletas. Me dijo, no, tienes que ir junto a otro hermano que me estaban presione y presione. Vamos, vamos. Y yo sé que era Dios en ese momento. Y llegué al campamento, pastor, y para hacerlo corto, breve, Dios ya tenía ese momento marcado para mi vida, en donde Dios puso su mano sanadora en mí. Qué lindo. Y como dice la palabra, la mujer del flujo de sangre, ella estiró su mano y no le importó que la multitud la apretaba. El ciego Bartimeo, le dijeron que se callara, pero él dice la clamó palabra fuerte. que él clamó más fuerte. fuerte. Entonces en ese momento yo me paré, y Dios ya tenía ese momento en el que me dijo, Dios te sana, Dios te perdona,
y Dios en este momento te hace libre. Gloria Una a libertad que no Dios. habías experimentado nunca. Wow. Yo recibí esas palabras y las hice mías. En ese momento el Espíritu Santo me tocó, caí al suelo. No sé por cuánto tiempo estuve ahí, pero era un ambiente, una atmósfera tan hermosa que, como la mujer de sangre, instantáneamente Dios me sanó. Gloria a Dios. Yo pasé de estar sangrando cada que iba al baño, de tener una preocupación, a veces no quería ni comer. Entonces, en ese momento Dios me sanó y yo me di cuenta, porque en el momento yo dije, yo quiero ir al baño, quiero ver si Dios obró. Y mire, pastor, Dios me sanó. Fue inmediato. Inmediatamente, como al cojo que estaba fuera Qué lindo. del templo, la hermosa. Amén. No tengo oro ni plata, le dijeron, mas lo que tengo te doy. En el instante, dice que sus pies se le afirmaron. Y él, mire, esto es algo tan importante que yo le he compartido a la iglesia y cada que puedo, yo lo testifico. Dice que ese hombre se paró y entró saltando, cantando y dando gritos de agradecimiento al templo. Muchas veces Dios nos sana, Dios hace milagros, vemos maravillas de cómo Dios obra y entramos a la iglesia con una actitud O nos apartamos. recibimos el milagro y nos apartamos. ¿Sí? Y yo es algo que yo le digo a mi hermana, a Dios hay que adorarlo y seguirlo, estamos bien y estemos mal. Amén. En todo momento tenemos que buscar de Dios. Gloria. Entonces, esta alabanza que se llama No Pudiste, Pastor, es más que una alabanza, es un testimonio del poder de Dios, Qué de cómo gloria. Dios obra. Y estamos ansiosos, esperando esa alabanza, y todos aquellos que están viéndonos y escuchándonos hoy, espero que se llenen también de esa expectativa. Amén. Y podamos apoyar tu ministerio. Pero para terminar y conectar de lo que hemos estado hablando y ser de motivación e inspiración con esta palabra de fe, aquellos que nos ven, es que el hombre o el médico no tiene la última palabra. No. Quien la tiene es nuestro Dios. Señor. Yo quiero Amén. hablarle a aquellos que nos ven. Quizás estás en un proceso duro de enfermedad terminal, cáncer, yo no sé cómo se llama, yo no sé cuál es el pronóstico que los médicos te han dado, pero quien tiene la última palabra es el Señor. Yo no sé cuál es el decreto que han dicho sobre tu vida, pero aquí, hermano Johnny, al igual que tu vida es decreto contra decreto. Hay otro decreto celestial que es mayor que el decreto terrenal. Sí, amén. Y si Dios lo hizo con el hermano Johnny, de sanarlo de un cáncer, de sanar a sus hermanas, de hacer fértil el vientre de su esposa, que habían dicho que no podía tener hijos, también Dios lo hará contigo. Amén. Y ha sido un placer. Nunca he sentido esa presencia tan hermosa que siento hoy del Espíritu Santo, y no habíamos cerrado nunca ningún podcast haciendo una oración. Y yo quiero, hermano Johnny, para terminar este tiempo, que por favor cerremos con una oración, porque sé Amén. que hay gente que nos está viendo hoy, que necesita un milagro, que necesita sanidad, que necesita esperanza en medio de tanta oscuridad. Y yo quiero, por favor, que ores por todos aquellos que nos ven, y en el nombre de Jesús, recibe tu milagro mientras el hermano ora, y recuerda que hay un milagro que tiene tu nombre. ¿Podemos Amén. orar, hermano John? Sí, amén. Padre, te damos gracias, hermoso Jesús, por tu presencia, por este momento, Señor Jesús. Te agradecemos, Dios de la gloria, porque sabemos que tú estás presente en todo lugar, Señor Jesús, que tú te manifiestas, Padre, con poder en lugares, Padre, donde te adoran de corazón, Señor Jesús. Dice tu palabra, Padre, que el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, Señor Jesús. Pero sabemos, Padre, que del lado de nosotros está el grande de grandes, Sí, el león de la tribu de Judá, Señor Sana Jesús. que esté Y creemos, Padre, que tú echas fuera toda Levanta, enfermedad, Señor, todo aquel que temor, esté Espíritu quebrantado. Santo, que tú te mueves, Señor Jesús, de maneras Aquel, misteriosas, Señor, que nos está de viendo maneras grandes, a través Señor de este Jesús, medio, en las que el por enemigo, milagro. Señor Jesús, no puede, Señor Jesús, hacer nada, porque tú eres el grande, Señor. Te damos a ti la gloria, Espíritu Santo, y creemos que tú, Señor Jesús, por medio de este podcast,
Por medio de este tiempo, Padre, tú estarás obrando en personas que necesiten un milagro de sanidad, que como testigo, Padre, yo puedo declarar que tú te sigues moviendo como tú lo hacías antes, Señor Jesús, que tú no has terminado, que solo basta creer una palabra, Señor Jesús. Dice tu palabra, Padre, que tú, Señor Jesús, nos llevarás al desierto y ahí, Padre, tú nos harás enamorarnos una vez más de ti, Padre. Trae, Señor Jesús, un enamoramiento genuino, Padre, una fe, Señor Jesús, que podamos creer, Señor Jesús, y declarar en todo momento que si estamos contigo, no hay nada que nos pueda apartar de ti, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano Johnny. Definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte. Amén. Yo quisiera que una vez más les dejes saber a través de esta cámara, aquellos que te están viendo, cómo en tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde pueden escuchar. De hecho, en YouTube ya hay un video. Sí. Yo vi que tenía más de 23,000 vistas y yo glorifiqué al Señor cuando me di cuenta de eso. Pero para aquellos que todavía no lo han podido ver, si puedes dejarles saber en qué redes, en dónde está, dónde te pueden encontrar. Amén. Pueden encontrarme en mi página de YouTube como Jonathan Hernández. Ahí tenemos publicada la primera alabanza que se llama La muerte, Él venció. En unos días estará lista la siguiente alabanza que se llama No pudiste. Y también me pueden encontrar en Facebook como Jonathan Hernández o en mi página de TikTok igual como Jonathan Hernández. Ahí estamos subiendo contenido en el cual el objetivo principal es entregarle a Dios toda la alabanza, porque Él es merecedor de lo mejor de nosotros. Amén. Qué lindo, hermano Johnny. Ha sido un placer de verdad estar contigo ahora en este podcast. Y también, por favor, te quiero pedir, si aún no te has suscrito al canal, a nuestro canal, por favor, búscanos ahí como Pastor Kenny Vega, y a través de tu persona podemos llegar a más personas, a más corazones. El objetivo principal es poder inspirar y traer una palabra de aliento a aquellos que lo necesitan. Por favor, suscríbete, Pastor Kenny Vega, o dale like a este podcast, coméntanos, vamos a ver los comentarios y vamos a responderte a lo más pronto posible. Te bendecimos y muchas gracias una vez más, hermano Johnny, y recuerda que para cada situación del hombre, Cristo es la solución. Sí, amén. Bendiciones.